Muy buenos días, economista Andrés Zárate. Nuestro grupo está conformado por 4 personas: Rocío Elizabeth Sabando Rodríguez, Darian Elizabeth Muñoz Mosquera, Iris Vanessa Basurto y mi persona Alejandra Judith Oviedo Brito. A continuación, le vamos a representar una exposición con el tema Procesos para reforzar la validez y la confiabilidad en una investigación cualitativa. Para esto vamos a empezar con la definición de términos que son de suma importancia. En este mapa le vamos a describir a continuación la confiabilidad cualitativa. Este término hace referencia a la dependencia de los procedimientos de observación para describir detalladamente lo que está ocurriendo, es decir, el contexto en el que se desarrolla la investigación, tomando en cuenta para ello el lugar, el tiempo y el espacio en el que se realiza. De allí que la confiabilidad representa el grado de similitud que las respuestas observadas tienen entre el contexto investigado y el entorno del investigador. También vamos a hablar sobre la validez cualitativa. En el contexto de la investigación y evaluación cualitativas, la validez se refiere a la precisión con que los hallazgos obtenidos reproducen efectivamente la realidad empírica y el conocimiento obtenido que caracterizan realmente la experiencia humana. Para llegar a este tipo de conceptos y conocimientos debemos aplicar el método de la triangulación, que está concebido como un método de proteger tendencias del investigador al confrontar y someter el control recíproco los relatos de los diferentes informantes involucrados en la investigación. Existen varios tipos de triangulación, como son la triangulación de métodos y técnicas, que es prácticamente la encuesta, entre otros. La triangulación de datos cuya información proviene de diferentes fuentes de información. La triangulación de investigadores, que es la fusión de varios autores. La triangulación de teorías, que consiste en emplear varias perspectivas para interpretar y darle una estructura a un mismo conjunto de datos. Y por último, la triangulación interdisciplinaria, con la cual se invocan múltiples disciplinas a intervenir en el estudio o investigación en cuestión. A continuación, mi compañera Darien. Muy buenos días, yo les voy a explicar lo que es la base epistemológica y las 3 fases en las que se divide. Ontología sistemática. Cuando una identidad es una composición o agregado de elementos, estudiada y medida adecuadamente bajo la guía de los parámetros de la ciencia cuantitativa tradicional. Validez y confiabilidad positivista. La orientación epistemológica busca determinar un buen nivel de confiabilidad, es decir, su posibilidad de repetir la misma investigación con idénticos resultados. Análisis crítico de los criterios positivistas. Estos indicadores desconocen que cada realidad humana, ya sea un pensamiento, una creencia, una actitud, un interés o un comportamiento, no son entidades aisladas, sino que reciben su sentido o significado, que se configuran por el tipo y naturaleza de los otros elementos. Ahora les voy a hablar sobre los procesos que refuerzan la validez y la confiabilidad y sus 4 características principales. La categorización. Este proceso se trata de asignar categorías o clases significativas, de ir constantemente diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando la información. La estructuración. Todo el proceso de estructuración es también un ejercicio continuo que tiende a validar una comprensión realista y auténtica del tópico estudiado. La contrastación. Esta etapa de la investigación consiste en relacionar y contrastar sus resultados con aquellos estudios paralelos o similares que se presentaron en el marco teórico referencial. La teorización. Toda teorización es un ejercicio continuo de validación y de creación de credibilidad en nuestros resultados. Y por último, lo que es la evaluación de las estructuras. Dice que esta sirve para reforzar los valores de la investigación, los cuales son 12: la coherencia interna, coherencia externa, comprensión, predicción, precisión conceptual, originalidad, capacidad unificadora, simplicidad, potencia heurística, aplicación práctica, contrastabilidad y expresión estética. A continuación va a seguir con la exposición mi compañera Iris. Perfecto. El artículo analiza los desafíos que enfrentan los investigadores cuando utilizan métodos y técnicas orientados cualitativamente en su trabajo, debido a la validez y la confiabilidad de sus hallazgos. El problema es que los conceptos de confiabilidad y validez utilizados aquí
son de los del paradigma post-positivismo, que es el anterior a la orientación epistemológica positiva tradicional que ya fue superado en el siglo XX, dado que la imagen empírica siempre está media interpretada por el horizonte personal e individual del investigador. Este paradigma demuestra que no existe una conexión directa entre la imagen empírica y la realidad externa. Como resultado, es necesario revisar y redefinir las ideas convencionales de validez y confiabilidad. El texto discute la crítica de los estándares positivistas de la investigación científica. Se argumenta que la fragmentación y el aislamiento de las partes constitutivas de la realidad impide una adecuada comprensión de la misma, porque todo ser humano está conformado por la naturaleza y el tipo de otras variables y partes constitutivas de un sistema dinámico. En pocas palabras, para que una investigación sea considerada válida, se requiere la precisión y exhaustividad de la descripción de la realidad o situación del estudio. A continuación, mi compañero. A continuación voy a hablar del tema la confiabilidad. La confiabilidad interna y externa son las dos categorías. La confiabilidad interna es el grado de acuerdo entre diferentes observadores que estudian la misma realidad, mientras que la confiabilidad externa es el grado de acuerdo entre investigadores independientes que estudian la misma realidad en varios momentos o bajo diversas condiciones. La confiabilidad en la investigación cualitativa se refiere a que tan cerca a los diferentes observadores o evaluadores interpretan el mismo fenómeno. Los investigadores emplean técnicas como el trabajo en equipo, la colaboración con los sujetos informantes, las categorías descriptivas de baja inferencia y el uso de todas las herramientas técnicas para garantizar la confiabilidad interna. En conclusión, la confiabilidad es un componente esencial en una investigación sólida que debe garantizarse mediante el uso de procedimientos estrictos y organizados. Para aumentar la validez y confiabilidad de los hallazgos, los investigadores a veces usan una técnica llamada triangulación, que hace uso de una variedad de métodos, técnicas, datos, investigadores y teorías que pueden identificar varios tipos de triangulación, como la triangulación de métodos y técnicas, de datos, de investigadores, de teorías e interdisciplinaria. A continuación, la compañera Darian, con la conclusión. En conclusión, el artículo discute los problemas planteados por la falta de definición clara de los términos validez y confiabilidad, al aplicar métodos y técnicas con una orientación cualitativa de la investigación. Enfatiza la crítica a los estándares positivistas en la investigación científica, así como la importancia de la ontología sistemática para una redefinición de estos conceptos. Se enfatiza la importancia de la confiabilidad en la investigación y se sugiere técnicas como la triangulación para asegurarla. También se enfatiza la importancia de utilizar una metodología interdisciplinaria y los procesos de categorización, estructuración y teorización se describen como cruciales para el surgimiento de una potencia estructura teórica implícita en los datos recopilados durante una investigación. Esta ha sido nuestra exposición por el momento. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.